Bienvenidos y bienvenidas al antiguo Hospital de Santa María la Rica, que tiene el privilegio de acoger en sus salas a Antonio López, La Capilla, José Hernández y Kioto 1998, una nueva edición de uno de los eventos anuales más esperados por los alcalaínos y aficionados a la ilustración y al humor. 4 exposiciones y varias actividades paralelas forman parte del programa de la Muestra Internacional de las Artes del Humor, que este año alcanza su 30ª edición. Quiero destacar especialmente 2 de las exposiciones que desde hoy y hasta el 29 de octubre podremos disfrutar, ya que abordan el papel de la mujer en la consecución de sus derechos y libertades. Los objetivos de desarrollo sostenible o la sonrisa descubierta en los espacios más inverosímiles son otro de los temas protagonistas de las exposiciones de esta muestra. Como viene siendo habitual, este evento es fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá con el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Enhorabuena por estos 30 años de uno de los eventos expositivos que mejor refleja las artes del humor, de trascendencia internacional, del que tenemos el lujo de ser sede. Con humor me tomo también, como no podía ser de otra manera, no haber dado la bienvenida a nuestra excelentísima alcaldesa, al excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Alcalá, y a don Juan García Cerrada, comisario de la 30ª Muestra Internacional de las Artes del Humor, a don José Gálvez, comisario de la exposición Mujeres Dibujadas, a Tino Soriano, autor de la exposición Fotografiar con una sonrisa. Sin más, les dejo, cedo el turno de palabra al profesor don José Vicente Saz, rector magnífico de la Universidad de Alcalá. Querida alcaldesa de Alcalá de Henares, querido director de la Cultura de la Universidad de Alcalá y director, querido Tomás, queridos comisarios, Juan Cerrada, de las diferentes exposiciones y de esta exposición internacional, miembros de la Fundación, miembros del equipo de gobierno de la Universidad y del Ayuntamiento, señoras, señores, bueno, bienvenidos todos a esta muestra. En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida. Estas palabras que Lorca puso en los labios de Mariana Pineda encierran la misma sed de libertad, igualdad y justicia que recorren Irán desde hace un año. La muerte de la joven Mahsa Amini, bajo custodia policial, cuyo primer aniversario, este pasado 16 de septiembre, fue el hecho que dio nueva relevancia a las protestas contra la represión en el país. Sus protagonistas, las mujeres iraníes, que se juegan su integridad, su excelencia, su todo, centran la exposición principal de la 30ª Muestra Internacional de las Artes del Humor, que hoy tengo el honor de inaugurar junto a ustedes. Las miradas inteligentes, críticas y perspicaces, presentes en más de un centenar de obras de otros tantos autores procedentes de 41 países, cubren esta exposición que con el título Mechones Púrpura, Mujeres, Vida y Libertad, rinde homenaje a la lucha que libran esas valientes mujeres en su reivindicación por los derechos humanos que violan sistemáticamente en Irán, un país que sanciona por ley la desigualdad entre hombres y mujeres. Poco importan las detenciones y represalias condenadas por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2022 y que desde que comenzaran las protestas hasta el pasado abril causaron 537 muertes, entre ellas al menos 68 menores.
Lejos de acallar sus voces, estos castigos engendraron una conmovedora, disculpen la dislexia, una conmovedora cercanía, que animó a las mujeres iraníes a adoptar el lema del movimiento de las mujeres kurdas: mujeres, libertad, vida. Y han alentado además una ola de solidaridad que esbozada en las obras que se exhiben. En cualquier lugar del mundo es relativamente fácil encontrar serias restricciones a los derechos de las mujeres, a veces basadas en conceptos aparentemente inofensivos, como la familia o la tradición, algo que reafirma la convicción de Simone de Beauvoir, presente en una viñeta de esta muestra, cuando señalaba que en lo que atañe a la mujer, lo personal es político. La exposición supone una nueva oportunidad para sensibilizar sobre el difícil camino aún por recorrer hasta alcanzar la igualdad, un trecho que solo podremos superar de la mano de la educación, el mejor antídoto frente a la ignorancia y los prejuicios, y la clave para avanzar en este y en todos los derechos humanos. De ahí el total compromiso de la Universidad de Alcalá con esta causa a través de Mechones Púrpura, Mujer, Vida y Libertad, y de otras iniciativas entre las que se encuentran las diversas acciones y exposiciones que completan la 30ª Muestra Internacional de las Artes del Humor, que ahora ha sido organizada por el Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Fundación General de la Universidad de Alcalá. Entre otras actividades se encuentra la colectiva Todas y Todos a Una, que reúne más de 100 obras relativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizadas por 70 humoristas gráficos de distintos países. Se incluye también la exposición titulada Mujeres dibujadas y su mirada femenina de la vida cotidiana, o la muestra Fotografiar con una sonrisa, con una innovadora visión de la fotografía humorística. Solo me queda agradecer, especialmente en este año 2023, en el que la Universidad y la ciudad de Alcalá celebran el 25 aniversario de su distinción por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la oportunidad de inaugurar un año más la Muestra Internacional de las Artes del Humor, que en cada una de sus ediciones, y ya cuenta, como he dicho antes, 30, despierta en quienes la visitan el interés por unirse a esa forma de bailar que es el humor, como decía Forges, y mirar el mundo desde el sentido común, la inteligencia crítica y un punto de vista diferente. Espero que disfruten con esta exposición. Muchas gracias. Tiene la palabra don Juan García Cerrada, comisario de la 30ª Muestra Internacional de las Artes del Humor. Gracias. Muy buenos días. César, Thor, Tino, Pepe, Santiago. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta inauguración. En primer lugar, quiero excusar a Julio Rey, director de Artes Gráficas del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, que no ha podido estar hoy aquí como hubiese sido su deseo. Y, en segundo lugar, desear una rápida y total recuperación para Mamen Moreu, ya que una de las exposiciones que hoy teníamos que inaugurar era de ella y en el ultimísimo momento hemos tenido que reaccionar y cambiarla por, como digo, cuestiones de salud. Hoy inauguramos la edición número 30 de la Muestra Internacional de las Artes del Humor, un evento que en el campo del humor es
referente internacional. Muy pocas convocatorias alcanzan este número y podemos decir que menos aún siendo no competitivas, como es nuestro caso. En este sentido, somos la única que ha llegado a este número. Y esto es porque los autores responden cada año masivamente. Ha dado los datos el rector, más de 41 países están aquí representados y más de 50 enviaron obra. Y en ese sentido es lo primero que quiero hacer es agradecerles ese esfuerzo que hacen cada año enviando obra y respondiendo a nuestras convocatorias. Para celebrar este número redondo decidimos incorporar una nueva línea de trabajo, una nueva arte del humor y en este caso la fotografía. Y lo hacemos con 3 actividades en el programa de la muestra, 2 de ellas con uno de los mejores fotógrafos que tenemos el placer de contar hoy con su presencia aquí, Tino Soriano, que además de inaugurar su exposición, esta tarde presentamos su libro y la tercera actividad es el concurso de fotografía que tienen las bases en la sala y pueden recogerlas, que se abre hoy y estará abierto hasta el próximo 20 de octubre. Todo esto lo hacemos, lo vinculado a la fotografía, como no podía ser de otra manera, con nuestros compañeros del aula de fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, con Natalia Garcés a la cabeza. La segunda de las exposiciones que inauguramos hoy es Todos y Todas a una, que es una mirada a los ODS y sus metas. Espero que la vean, que la disfruten y ojalá sean más optimistas que yo, porque mi conclusión es que nos queda demasiado por hacer y estamos a muy poco tiempo del 2030, del 2030, marcado para acercarnos a esos objetivos. La tercera nos va a hablar ahora su comisario de la exposición, Pepe Gálvez, Mujeres dibujadas, que es una continuidad a algo que empezamos en marzo, que es la exposición de Nuria Pompeya, que hicimos en la casa de la entrevista y que ahora tiene esta, digamos, segunda parte. En cualquier caso, la muestra tiene muchas más actividades porque vamos a presentar varios libros, unos presenciales, como el de esta tarde, otros virtuales, tiene muchas mesas redondas, tiene otras exposiciones en la Fábrica del Humor, ahora mismo está Encuentros, y a mediados de octubre, el 19 en concreto, inauguraremos una basada en el proyecto Bayan Yani, proyecto turco, que con la obra de autoras turcas hemos querido reflejar también en esta muestra. Y, desde luego, Mechones Púrpuras, Mujer, Vida y Libertad, que es en la sala que estamos. Y es que el pasado sábado se cumplió 1 año de la muerte de Mahsa Amini, de origen kurdo, y voy a citar unas palabras de Julio Rey en el catálogo, que no era una activista, era una mujer corriente con la que otros miles podían identificarse, y como dice Hadi Aemi, su rostro y su experiencia fueron íntima y tangiblemente familiares para todas las familias en Irán, porque cada vez que sus madres, hermanas e hijas salen de la casa, la policía de la moral las acosa, las detiene o incluso las golpea, decía este responsable del Centro de Derechos Humanos en la República Islámica de Irán. El 13 de septiembre era detenida por la policía de la moral por llevar mal sujeto el velo. Algunos testigos vieron cómo la apaleaban para meterla en el furgón policial. Pocas horas después fue llevada a un hospital
en coma y 3 días después murió. El asesinato de masa desencadenó una ola de protestas en las mujeres y hombres tomaron las calles de todo el país para reclamar sus derechos. Mujeres, vida, libertad, gritaron en las manifestaciones de protesta que como una mecha encendida se extendieron por todo Irán y adoptaron una nueva y simbólica manera de rebeldía. Mujeres que se cortaban el pelo y quemaban sus velos. Según Amnistía Internacional, durante la terrible represión de las autoridades murieron más de 500 personas y se calcula que desde entonces más de 20.000 han sido detenidas, casi todas ellas mujeres. La historia central de este siglo está siendo la historia de lo que significa ser e identificarse como mujer en un mundo que se resiste a abandonar su hormonal gobierno patriarcal. Una historia de protestas desafiantes, de invictas batallas y feministas guerras aún por ganar. La muerte de Mahsa Amini no puede quedar en el olvido. Miles de mujeres iraníes han tomado su testigo y no van a dejar de reclamar sus derechos. Con ellas, otras miles de mujeres de todas partes también se cortan su cabello solidario y militantes comprometidas y combativas se lo enseñan al mundo. Sueltas, libres hebras de cabellos púrpuras en pie de guerra, que han inspirado los finos trazos de tinta que relatan su historia de justa rebeldía en las viñetas de esta muestra. Todas estas actividades que hemos citado, y otras muchas, las podemos desarrollar gracias a la colaboración de la ya citada Aula de Fotografía de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, a la Cátedra UAH-ECC de Investigación y Cultura, cuyo director tenemos aquí, la Escuela de Artes de Alcalá, que también he visto por ahí a su director, Anaya, Fujifil, la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra de Barcelona y, por supuesto, 2 piezas claves, la universidad y el ayuntamiento, quienes sus máximos representantes tenemos aquí, y agradezco enormemente que año tras año nos apoyen y espero seguir contando con la colaboración de ambos. Y termino agradeciendo a los autores su participación un año más en esta muestra internacional de las artes del humor, al tiempo que ya los citamos para el 2024, en la que ya estamos trabajando junto con el Ayuntamiento en una nueva edición. Muchas gracias a todos ustedes por estar hoy en esta inauguración. Gracias. Muchas gracias, Juan. Tiene la palabra Pepe Gálvez, don José Gálvez, comisario de la exposición Mujeres dibujadas. Buenos días. Lo de Pepe ya me va bien. De pequeño me llaman Pepito y conseguí llegar a Pepe, o sea que hemos avanzado algo. Bien, en primer lugar, pues la satisfacción de estar en este acontecimiento, que se siga produciendo y que esté, bueno, y por lo tanto también dar las gracias a los que lo hacen posible, al Instituto Quevedo del Humor y a las instituciones, la Alcaldía de Ayuntamiento de Alcalá y la Universidad. Tengo detrás la imagen que anuncia la exposición. Esa imagen yo dejaría de hablar y lo que le recomendaría es que viéramos esa imagen. Esa imagen habla de una forma contundente. Todo lo que se nos está hablando sobre lo que está pasando en Irán nos lo dice esta imagen de una forma brutal. Nos lo comunica totalmente, directamente y nos lo envía a los ojos ese mensaje, que es un poco lo que hacía Nuria Pompeya y lo que buscamos en la exposición primera que se hizo en la primavera pasada y que ahora tiene esta continuidad en el sentido de lo que queríamos y lo que de alguna forma también estaba presente en aquella exposición, en la última parte de la exposición, es decir, la actualidad del mensaje de Nuria Pompeya, lo quisimos reforzar en el sentido de decir, esa actualidad que lo transmitan 6 autoras. Queríamos hacerlo además desafiando, digamos, los vacíos del tiempo, los vacíos de la memoria.
hay un momento determinado en el que Núria Pompeia ejerce como única humorista gráfica. Por eso, de alguna forma, en un momento la llamamos como sola delante de la viñeta, porque era la única humorista gráfica que había en España. Posteriormente aparecen varias autoras que se mueven en los años de la transición, y luego hay como un vacío, un silencio, y luego además ese vacío, ese silencio de humoristas gráficas también se añade con el olvido de la obra de Núria Pompeia. Cuando decidimos lanzar esta exposición, nos encontramos también que había una serie de autoras de cómic, ilustradoras, no todas humoristas, pero sí trabajadoras de la imagen dibujada, reivindicaban que eran descendientes de Núria Pompeia, reivindicaban el papel que había tenido Núria Pompeia y reivindicaban su trabajo. Y en ese sentido, al hacer esta exposición, lo que hicimos era vencer ese vacío, vencer el vacío del olvido y vencer el vacío que se había creado con respecto a ese trabajo, y también con lo que significó dentro de la reivindicación por la lucha por los derechos de las mujeres. La exposición constaba de que proponerles a las autoras que eligieran un trabajo, una historieta, una ilustración, varias ilustraciones de Núria Pompeia, y dieran la imagen actual de lo que Núria Pompeia dibujó, ¿no? Para ver si continúa teniendo validez lo que ella había dibujado, y resultó que sí, lo veréis después posteriormente. Las temáticas fueron Metamorfosis, que fue una serie realizada por Núria Pompeia para la revista Triunfo, una serie innovadora totalmente, muy imaginativa y con gran contenido social, y trabaja sobre ella Paula P. Luego nos encontraremos también con dos autoras, Flavita Banana, que en estos momentos es colaboradora habitual del País, y también Ana Belén Rivero, que trabajan sobre Mujercitas, un libro que en los años 70-80 se convirtió en un referente para el conjunto de las mujeres que estaban reivindicando cambios en la sociedad española con respecto a los derechos de la mujer. Ana Belén Rivero también trabaja una página de vindicación feminista. Raquel Gu, que colaboró, que es comisaria conmigo, fue cocomisaria de la exposición de Núria Pompeia, que es la autora de ese dibujo tan precioso que anuncia la exposición, y en el cual hay una recreación maravillosa de la sonrisa. Yo creo que os recomiendo que os paréis a ver la sonrisa de Núria Pompeia, que está allí dibujada, y pensar qué es lo que nos está transmitiendo esa sonrisa. Y que ella eligió una obra poco recordada y poco conocida de Núria Pompeia, que se publicó en Por Favor, que eran Los Felices 70. Y Los Felices 70 era una pareja de setentenarios, no sé, de personas de dos parejas de 70 años, en los cuales el rol de la mujer daba la vuelta totalmente, era la mujer la que tenía iniciativa, tenía humor, la que cambiaba radicalmente la visión de la vida. Y hemos de añadir también que La Educación de Palmira, otra serie que se publicó en Triunfo, que fue con guión de Vázquez Montalbán, la recoge el reto de darle la actualidad, que es coger la última página de la serie de La Educación de Palmira y convertirla en un homenaje a Núria Pompeia. Lo realiza Carla Berrocal, que también es una autora que está en estos momentos con una producción bastante interesante. Y añadimos al final que Susana Martín lo que hace es dar la visión de una de las últimas partes del trabajo de Núria Pompeia, el que realiza en los años 90 para la revista Emakunde, que edita el Instituto Vasco de la Mujer. Y ahí es divertido ver cómo esos cambios que en esos años se estaban dando ya sobre lo que era la estructura familiar, pues, y la estructura de las relaciones entre las personas, pues lo recoge el eco que realiza Susana Martín sobre ello. Bien, hecho esta breve introducción, yo creo que lo importante es que lo disfrutéis hoy, y si no otro día, que lo vengáis con calma, que lo miréis y que disfrutemos de la lectura de las imágenes. Estoy además muy contento de compartir con Tino Soriano, perdón, su exposición, porque creo que lo importante es eso, que tengamos la visión de la capacidad de comunicar y de la necesidad que tenemos de leer imágenes y de imágenes que perduren. Estamos en un momento, antes lo hablábamos continuo, de lo efímero. Las imágenes que utilizamos mucho las imágenes, estamos con el móvil continuamente utilizando las imágenes. Pero esas imágenes desaparecen, no duran nada. En cambio, esta imagen tiene que durar mucho tiempo.
Las imágenes de Núria Pompeya han durado mucho tiempo. Yo creo que en la exposición de Tino también veremos que hay mucho tiempo reflejado y nos hablan de cómo el tiempo es necesario que sepamos trabajarlo y sepamos guardarlo dentro de nosotros. Y por lo tanto, muchas gracias por estar aquí y por ver esta exposición y gracias por poder exponerla a nosotros. Tiene la palabra don Tino Soriano, autor de la exposición Fotografiar con una sonrisa. Gracias todos, todas por estar aquí. Gracias a las autoridades, los que habéis hecho presente estas exposiciones. Y bueno, yo quiero deciros que estoy anonadado. Yo creo que estaba pensando mientras escuchaba a mis colegas, amigos y saludados. Estaba pensando en la fuerza de la imagen. Una imagen es un hachazo. Una imagen es algo que va directamente al cerebro y, de hecho, si tenemos constancia de cómo ha sido nuestra historia, ha sido gracias a estas pinturas que aparecieron en Altamira y en otras cuevas antediluvianas antiguas o en estas imágenes que nos transmitieron los egipcios. Al final, pensaba para mí que la imagen es un lenguaje universal. Hasta incluso un ayatolá podría entender este dibujo, con las barbas llenas de orcas. Es algo que no admite gramática, no admite morfología, sencillamente es un hachazo, entra al cerebro con una radiografía y es un lenguaje universal. Otra consideración que hacía mientras estaba escuchando era de que esta exposición tendría que estar en todos los parlamentos y en todos los centros de poder que existen en el mundo. Y naturalmente estoy contento de que este año se haya dedicado pues, a la mujer, porque mi especial convicción es que si este mundo fuera gobernado por mujeres sería un mundo mucho más agradable. Particularmente, yo conozco Irán, he visitado Irán, he estado fotografiando a las mujeres en Irán, tengo buenas amigas en Irán, y por haber visitado Irán no puedo ir a los Estados Unidos, donde he estado trabajando más de 20 años con National Geographic. Es esta especie de ley que hay, ¿no? De que creo que iría muy bien en estos países precisamente a la influencia de otras culturas, de otras personas. Las veces que hemos estado en Irán, no os podéis imaginar los iranianos y las iranianas la alegría que tenían de ver occidentales, de hablar de música, de hacerse fotografías con nosotros, de mostrarnos su cabello. Siempre no represores, pero yo siempre creo que no es una buena medida, como están haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, impedir, por haber visitado Irán, que ni siquiera puedes hacer una escala técnica en aquel país cuando viajas por el mundo, porque es un castigo que es doble. Es un castigo no solamente, aquí entraremos en política por temas de economía, pero es un castigo para la gente. Aquí en España uno ya tiene, ya me acerco a los 70, yo recuerdo la influencia de las suecas y de los suecos, cuando en las épocas más difíciles empezaron a venir la gente de Europa, la gente de América, y era un aire de libertad, era un aire de esperanza, que poco a poco cambió las costumbres, ¿no? Todavía acuerdo aquellos guardias civiles que hacían que las señoras no fueran en bikini, que les hacían taparse, y estos guardias civiles en estos momentos encontrarían su comportamiento posiblemente muy desfasado. Dicho esta pequeña consideración, pues entro a la fotografía. Quiero agradecer, aparte de todos los que habéis hecho posible esto, a Natalia Garcés, que ha sido la editora. Yo creo que ha sido la persona del aula de fotografía que me ha nombrado para ser el primer representante, el primer fotógrafo que interviene en un evento tan importante como es esta Feria del Humor, esta feria, estos hachazos que podrían repartirse a todo el mundo para construir un mundo mejor. Y bueno, ¿qué hace la fotografía aquí? Pues la fotografía existe, no voy a empezar a loar la fotografía o dejar de loar, porque yo vengo del mundo de la ilustración. También lo hablaba con Pepe, me gusta mucho lo que es la ilustración, vengo de la época, ya no hablo de la Codorniz, pero sí del Hermano Lobo, del Por Favor, del Jueves, de todas estas revistas que blindaban la censura de una manera muy inteligente, precisamente utilizando la ilustración, ¿no? Gente como el Peric, como Chumi Chúmez, en fin, ¿qué os voy a decir? No voy a entrar por aquí. Yo quería ser dibujante, y por eso quizás soy fotógrafo ahora. Quería ser dibujante y, naturalmente, cuando uno quiere ser algo, pues va a ver a sus referentes. Empecé a visitar pues, a Ibáñez, bueno, lo añoramos. Empecé a visitar una serie de dibujantes y hay algo que no me acabó de gustar, y era de que no se movían, de que su obra la hacían sentados, y yo realmente lo que quería era
moverme. O sea, no me acaba de interesar el hecho de tener grandes ideas universales, ideas que se multiplican a través de los medios de comunicación y de las revistas, de los dibujos, pero yo quería buscar la experiencia. Entonces aquí entra la fotografía. Quizás yo era demasiado vago para ser dibujante, y decidí que lo que haría sería ir a buscar los dibujos por el mundo. Esta es la ventaja de la máquina de fotografiar. La máquina de fotografiar no montas las cosas, sino que te las encuentras, las enganchas, las robas. Un dibujo puedes necesitar unos minutos o puedes necesitar unos años para hacerlos. Una fotografía se hace a un 500avo de segundo. Está allí, dura menos de un segundo, una fracción de segundo, y está o no está, la captas o no la captas, es una caza. Pero como fotógrafo, quiero deciros, no voy a entrar en el mundo de la fotografía, pero sí deciros de que los reporteros, y yo he fotografiado guerras, mi trabajo personal sobre el cáncer, sobre enfermedades, he visto cosas, como decía la película, que no podríais creerosla, pero en cambio también existe un mundo que es el mundo que tú te imaginas. El mundo, las noticias no solo son malas noticias, existe cosas muy buenas. Al final, uno por uno, siempre nos acordamos de lo que hemos comido, lo que hemos vivido, lo que hemos hablado, de lo que hemos soñado. Y la fotografía te permite captar esto. La buena fotografía capta lo intangible, como en el Petit Príncipe, ¿no? La buena fotografía es decir, hay cosas que se tienen que arreglar, hay cosas que están muy mal, pero también hay cosas que están muy bien. Y al final, poco a poco vamos evolucionando a sociedades mucho mejores. Yo diría que gracias a esta habilidad que tenemos todos de alguna manera fomentar lo que es el bien para la sociedad. Yo acabo diciendo de que esta tarde daré una conferencia a las 6:30 explicando cómo fotografiar a la gente. Creo que es un buen método porque al final, en un momento en que todos nos fotografiamos y aparecemos en las redes, es cuando todo es más conflictivo. Y deciros de que el mundo es como tú lo imaginas, que la fotografía al final es un exponente de algo que ha sucedido, que todavía es auténtico, no entramos en la inteligencia artificial, pero que me siento muy orgulloso de ser el primer, y seguro que detrás de mí van un montón de fotógrafos que enseñan pues que la vida puede ser maravillosa y que para eso están las fotografías y las ilustraciones, ¿no? Para hacer a veces de Pepito Grillo y otras veces para celebrar que somos una gente maravillosa. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Tino. En Alcalá te hicimos caso y gobierna una mujer. Cedo la palabra a la excelentísima señora doña Judith Piquet Flores, alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Rector magnífico de la Universidad, querido José Vicente. Santiago Alonso, concejal de Cultura y de Igualdad de este Ayuntamiento, confluyen en ti los dos aspectos que hoy estamos tratando en esta muestra. También quiero saludar, por supuesto, a Juan, el comisario de la 30ª Muestra Internacional, y a los comisarios, a Pepe y a Tino. Gracias por vuestras palabras. Y también saludar a José Raúl, vicerrector de la Universidad y director también de Cultura, entidades y asociaciones de la ciudad, directora del Centro Educativo Quevedo, señoras, señores, también a los medios de comunicación. Muy buenos días y de verdad muchísimas gracias por vuestra presencia en el acto de presentación de esta 30ª edición de la Muestra Internacional de Artes del Humor. Estamos, sin duda, de enhorabuena por este aniversario redondo que hoy estamos celebrando y de un acontecimiento que ya no es solo una convocatoria clásica del otoño cultural aquí en nuestra ciudad de Alcalá de Henares, sino que se ha convertido en un evento de referencia para los profesionales, para las publicaciones y para el humor gráfico nacional, pero también internacional. El trabajo durante estos años de la Fundación General de la Universidad, de manera directa en los primeros años de la andadura de esta muestra y después también a través del Instituto Quevedo, ha hecho posible que el nombre de la Universidad de Alcalá y también de la ciudad de Alcalá se asocien precisamente con este arte universal que consiste en hacer pensar, en hacer sentir, en hacer soñar y en hacer sonreír, como muestra, aquí lo tenemos hoy a través de las viñetas y las ilustraciones. Una de las buenas costumbres que ha mantenido precisamente esta muestra desde su primera edición allá en 1992 es reunir trabajos sobre una misma idea o sobre un tema de diferentes artistas, procedencias e incluso culturas distintas. Y el escogido este año pues no me puede parecer más que sumamente oportuno,
y necesario. Mechones púrpura, mujer, vida y libertad. Es el título precisamente de la exposición central de esta 30ª edición, con la que se trata de poner de relieve la lucha de las mujeres por la conquista de nuestros derechos y de nuestras libertades. Voy a hacer referencia también, lo ha hecho el rector y lo ha hecho también Juan, a la muerte, por supuesto, de Mahsa Amini, que aún nos conmueve, y de la revuelta social que ha provocado en Irán y ha servido para sacudir nuestras conciencias y hacernos ver que la presencia y el papel de la mujer continúan estando arrinconados, cuando no aplastados, en muchas partes del mundo, y tenemos que ser conscientes de ello. Y poner el foco precisamente sobre esta lucha y sobre el camino que aún queda por recorrer a través precisamente ahora del ingenio, de la ironía y de la capacidad de denuncia, del humor gráfico, es de lo más acertado, pues permite llegar a públicos muy diversos a través de un lenguaje fácilmente reconocible e identificable para todos. Que la Universidad de Alcalá y que el Ayuntamiento de Alcalá contribuyan a fomentar esta aspiración tan urgente y tan llena de dignidad, yo creo que nos debe de llenar de orgullo a todos los que estamos aquí presentes. El programa de la muestra ahonda en esa línea y ofrece más exposiciones y actividades en torno a ella, destacando el homenaje que dedican algunas de las mejores ilustradoras de nuestro país a la vida y a la obra de Núria Pompeya, que los comisarios han hecho referencia, una pionera en el arte de dibujar a la mujer y precisamente de su mirada crítica al mundo. El testimonio de la mujer es ver lo de fuera desde dentro, decía la gran Carmen Martín Gaite. Y esta exposición, por supuesto, es particular y todas las propuestas que acoge esta edición de la 30ª Muestra Internacional de las Artes del Humor ahondan precisamente en esta maravillosa idea. De verdad, solo puedo daros la enhorabuena por haber escogido esta temática y por haber elegido este trabajo. Voy a coger las palabras de Pepe. Espero que las imágenes sean para siempre, que sean eternas y que esta muestra también lo sea. Y también voy a coger las palabras de Tino. Espero que sigamos todos luchando por esa libertad. Disfrutemos todos aquí reunidos de esta muestra e invitamos a todos a que lo hagan con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora sí, disfrutemos de ese recorrido y de las obras expuestas.